Gracias, Eli. Pues muy buenas noches a todas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas aquí otra vez, estar reunidas, gracias a Dios, para seguir estudiando su palabra. Hoy nos toca estudiar Colosenses, capítulo 1, versos 26 al 29. Son 4 versículos, entonces vamos por favor todas ahí en nuestras Biblias. Los vamos a leer primero y vamos a hacer una oración posteriormente. A ver, ya están por ahí en Colosenses, ahí sí me hacen una señal. Perfecto, súper. Bueno, entonces vamos a leer estos versículos y dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar, hermanitas. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidas, estudiando tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que has destinado para hablarnos hoy, esta noche, Señor. Te pido que tú seas hablando a través de mí, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe esta noche y que abras, por favor, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir esta palabra que hoy tienes para nosotras y asimismo nos ayudes a comprenderla, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla cada día, Señor. Gracias te doy por cada una de mis hermanas que están aquí, por las que aún van en camino a casa para conectarse. Te pido que las lleves con bien, Señor, que apresures sus pasos y que pues hoy nos ayudes, Señor, y quites cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier pensamiento que esté rondando en nuestra cabeza, Señor, que tú nos des esa paz y esa sabiduría para poner toda nuestra atención a tu voz en esta noche, Señor. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanitas. Ay, me voy a poner los lentes porque ahora sí. Bueno, pues aquí primero, en los versos 26 y 27, vamos a estudiar el misterio revelado. Recuerden que hemos venido estudiando como esta parte más doctrinal, digamos, y ya vamos a pasar más adelante como a la parte práctica, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar esta primera parte que dice: el misterio que había estado oculto ahora ha sido manifestado a sus santos, dice el verso 26. Y esta es la tarea que Dios le ha confiado a Pablo, el hacer llegar a las personas un nuevo descubrimiento, si queremos llamarlo así, algo que se había mantenido oculto a lo largo de las generaciones, a lo largo de las edades, y que ahora se ha revelado a través del apóstol Pablo. Y esto es que la gloriosa esperanza del Evangelio no era solamente para los judíos, sino para todos los seres humanos en todas partes. Uh-huh. Eh, Vamos a ver que esta gran contribución de Pablo a la fe cristiana fue llevar a Cristo a los gentiles, destruyendo la idea de que el amor de Dios y su misericordia eran exclusivos de un pueblo o de una raza determinada. Y por eso el apóstol Pablo recibió el título de apóstol de los gentiles, que lo vamos a ver más adelante. Ahí vayan haciendo sus anotaciones porque al final vamos a hacer unas preguntitas que se me pasó decirles. Entonces, los judíos probablemente no estarían de acuerdo en que a Dios le importaran todas las personas de la misma manera. Se habrían negado a reconocer que Dios era también el Dios de los gentiles. Entonces, el misterio al que Pablo se refirió aquí es que Cristo, el Mesías, es Dios mismo encarnado, que lo estudiamos la clase pasada.
con Eli. Y vamos a ir, por favor, todas ahí a Mateo 13:11. Quien lo tenga por ahí puede abrir su micrófono y ayudarnos a leer. Mateo 13:11, por favor. Vamos ahí en nuestras Biblias. Lo tengo, Lau, si quieres. Gracias, Clausi. Sí. Adelante, por favor. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Muchas gracias, Clau. Así Por es. nada. Aquí Jesús afirma claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios, que es dado a los elegidos. Los reprobados, por el contrario, carecen de este privilegio, ya que ellos han cosechado la consecuencia natural de su incredulidad, de su rebeldía o de su rebelión y de su ceguera espiritual. Entonces, los misterios del reino de los cielos son todas aquellas verdades que han sido escondidas a lo largo de los tiempos y reveladas en el Nuevo Testamento. De hecho, esta palabra misterio o este término no se refiere a algo desconcertante, no es como a lo mejor hoy coloquialmente se podría aplicar esta palabra, sino es esta verdad conocida por Dios antes del tiempo entre que Él lo mantuvo en secreto hasta el tiempo en el que Dios consideró apropiado revelarlo. Este es realmente el misterio. Y muchas doctrinas específicas del Nuevo Testamento son identificadas como misterios. Ahora, el misterio que estamos estudiando en el verso 26 se refiere a una verdad justamente que había permanecido oculta hasta ahora, pero que ha sido revelada por primera vez a los santos en el Nuevo Testamento. Y por ahí vamos, por favor, a Primera de Timoteo 3:16. Aquí vamos a ver un poco más amplio cuál es ese misterio de la piedad del que nos habla Pablo. No sé, por ahí, Anita, tú nos puedes ayudar a leer, por favor, Primera de Timoteo 3:16. Sí, Lau. Gracias. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Muchas gracias, Anita. Es grande todo lo que engloba este versículo relacionado a este gran misterio de la piedad, a todo lo que nos fue revelado ya en el Nuevo Testamento. Y en el pasaje que estamos estudiando, podemos ver de manera específica en el verso 27 cómo se identifica este misterio. Lo voy a leer nuevamente, dice así. Ahí estamos en Colosenses 1, ahora vamos a pasar al verso 27. Dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Sabemos que el Antiguo Testamento predijo la venida del Mesías. Sabemos que Dios escogió a la nación de Israel para que fuera su pueblo. Les dio su ley, les dio una tierra maravillosa y les prometió un rey que un día establecería un reino glorioso y cumpliría las promesas hechas a Abraham y a David. Sin embargo, ellos no entendieron que el Mesías tendría que sufrir antes de que entrara en la gloria. Por eso no le reconocieron. Y el misterio es que ahora Dios está uniendo a judíos y a gentiles en la iglesia. Este misterio glorioso que ha sido revelado es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, poseen ahora las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en su interior, que es lo que hoy nosotros podemos pues gozar y tener en nuestra vida. Aceptamos al Señor y Cristo vive en nuestro corazón. Nosotros originalmente, pues nosotros no somos judíos, ¿no? Y no teníamos, digamos, ese privilegio y ahora
el que se haya extendido a todos los gentiles las riquezas de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, es que todos podemos gozar de esta salvación. Ahora, ahí eso lo podemos ver en Efesios 1:7. Si quieren, no lo busquen, pero se los voy a leer, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y eso es lo que se nos extendió a todos nosotros. En Efesios 3:8 y 9, si quieren, por favor, ahí sí vamos a buscarlo para leerlo todas al mismo tiempo. Por favor, Efesios 3:8 y 9. Por ahí ya lo tienen. Perfecto. Gracias. Dice, vamos a leerlo con cuidadito ahí todas juntas. Dice, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Dice el verso 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Wow, me impresiona el apóstol Pablo, ¿no? Qué privilegio que el Señor lo eligió para darnos a conocer este misterio o este plan que Dios había mantenido oculto durante todo el Antiguo Testamento. Y este es el privilegio que él tuvo de contarnos a todos los gentiles acerca del tesoro que tenemos por medio de Cristo Jesús. Entonces, y ahora eso, pues para nosotros puede ser algo, pues ya normal, ¿no? O sea, ya como lo damos por sentado. Pero imaginemos lo que este mensaje significaba para los gentiles en aquel momento, para esta iglesia, para la iglesia de Colosas que estamos estudiando. Ellos ya no estaban excluidos de la gloria y de las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, tanto judíos como gentiles son salvos por la fe en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en Romanos 10:12 y 13. Por favor, vamos todas a leer este pasaje tan hermoso que Romanos 10:12 y 13. No sé por ahí quién me puede ayudar a leerlo. Yo, Laurita, si gustas. Gracias, Eli. Sí, Romanos 10, 12 y 13 sí. dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchas gracias, Eli. Así es, no hay diferencia entre judío y griego. Por eso los falsos maestros judíos se oponían a Pablo, porque él se atrevió a declarar que no había diferencia. Y aquí vemos que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no hay diferencia. Entonces, aquí, pues, como les decía, ¿no? O sea, nosotros que hemos crecido o hemos caminado en un ambiente cristiano, pues tenemos tendencia a dar por hecho esto, ¿no? Que ya somos salvos por la gracia de Dios y que el Señor nos ha adoptado a todos. Como decía el viernes en el estudio de mujeres Carlita, ¿no? Me acuerdo de esa frase que dijo, qué acto de amor tan grande es adoptar a un hijo o adoptar a un niño, y entonces pues es lo que Cristo hizo con nosotros. Y aquí pensemos, remontándonos un poco a este tiempo, en la alegría que esto pudo haber causado en esta iglesia de nuevos creyentes que no tenían o no habían tenido ese privilegio de crecer en este ambiente como nosotras. Entonces pensemos que ellos antes pues eran ajenos a los pactos de Dios y ahora se volvían miembros de la familia de Dios. Ellos vivían en ignorancia y muerte espiritual y ahora vivían y disfrutaban de las riquezas de la sabiduría de Dios en Cristo. Asimismo, pues no tenían esperanza y ahora tenían la esperanza gloriosa porque Cristo ya vivía en sus corazones. Entonces ellos vivieron esta transición y por eso, hermanitas, en esta reflexión debemos
no debemos como olvidarlo o darlo por algo tan, pues tan normal, tan parte de la vida, ¿no? Sino deberíamos volver a este primer amor y realmente recordar día con día estas riquezas gloriosas que tenemos en Cristo, este gran privilegio que es el que Él nos haya elegido y poder gozar de estas riquezas gloriosas. Entonces, como sabemos, la iglesia quedó compuesta en su gran mayoría por gentiles. Y el Espíritu de Cristo que mora en nuestro interior es esa garantía de gloria futura para cada uno de los creyentes. Esto lo vamos a ver en Efesios 1, del 13 al 14. Fabi, no sé si me ayudarías por ahí a leer, por favor, Efesios 1, del 13 al 14. Vamos a buscarlo ahí, por favor, en nuestras Biblias. Y El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. muchas gracias. Amén. Entonces aquí vemos que este Espíritu de Cristo dice, nosotros habiendo oído, primero oímos la palabra de verdad, o sea, el Evangelio, y creímos, dice, y habiendo creído en él, o sea, una vez que oímos y creímos, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto quiere decir que ya somos de Cristo y que las arras, dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras es esa garantía o ese anticipo, digamos, que Dios nos ha dado hasta el día de la redención. Entonces, aquí vemos cómo el Señor pues nos ha redimido a través de su Espíritu. Y este es el hecho, que lo único que es para todo el mundo es Cristo. Aquí ya podemos ver que, como veíamos hace ratito, no hay diferencia entre judío y griego. Cristo vino a morir por toda la humanidad. Podemos pensar que hay, por ejemplo, algunos talentos que no se le han concedido a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, dominar algún arte, o ahorita platicábamos antes de iniciar, ¿no? ¿Quién tiene oído para la música? ¿Quién canta? ¿Quién toca la batería, el piano, ¿no? Hay quien tiene ese talento, ¿no? A lo mejor ser escritor, pero no todos tenemos los mismos talentos. Habrá quien nunca llegue a cantar, ¿no? De manera así tan bonito, ¿no? O por ejemplo, no todos tenemos los mismos dones, ¿no? Quien tiene un predicador que tenga el don de profecía o exhortación. Entonces, realmente hay privilegios que como personas aquí en la tierra, pues nunca vamos a disfrutar, pero a todas las personas, a toda la humanidad se le abre la puerta de la buena noticia del Evangelio. Eso sí es para todos, del amor de Dios en Jesucristo y del poder transformador que puede traer la santidad a nuestra vida. Eso sí está disponible para todo el que quiera acercarse al Señor e invocar el nombre del Señor. Muy bien, entonces a continuación vamos a pasar al verso 28. Aquí es donde Pablo nos presenta su gran proyecto. Aquí nos va a presentar esta parte donde advierte, enseña y presenta a toda persona completa a Cristo. Vamos a leer, regresemos por ahí, si pueden por favor, a Colosenses, y ahora voy a leer otra vez el verso 28. Dice así: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, nosotros anunciamos a Cristo. Vamos a ver, por favor, ahí un pasaje en 2 de Corintios 4, 5, ahí un poquito atrás, por favor, y les voy a dar lectura. 2 de Corintios 4, 5. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí vemos o confirmamos esto que dice el apóstol Pablo en el verso 28. Nosotros anunciamos a Cristo, mientras que los falsos maestros se exaltaban a sí mismos o se jactaban de sus logros espirituales. Recuerdan que hemos estudiado esto en clases pasadas, o predicaban un sistema de enseñanza. El apóstol Pablo predicaba solo a una persona, que es Cristo. También hemos estudiado que los gnósticos predicaban filosofías o vanas tradiciones de hombres. De hecho, eso lo habla en Colosenses 2:8. En cambio, el apóstol Pablo proclamaba a Jesucristo. También los falsos maestros tenían listas largas de reglas y restricciones, recuerdan, y el apóstol Pablo solamente presentaba a Cristo. Por eso él dice, nosotros así tajantemente anunciamos a Cristo, no hay más. Y él no solo anunciaba a Cristo, que significa, anunciar significa proclamar con autoridad como un heraldo, como una noticia, sino que también él amonestaba. Dice aquí el versículo, nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre, porque es bueno proclamar la verdad de forma positiva, pero también es necesario advertir al pueblo de Dios acerca de las mentiras del enemigo. Entonces, de hecho, pues nosotros como hijos de Dios debemos estar alertas para darnos advertencias unos a otros o para exhortarnos unos a otros, como dice la palabra. Y el apóstol Pablo se consideraba a sí mismo como un padre espiritual de las iglesias locales y tenía el deber de amonestar a sus hijos. Esto, si quieren anótenlo nada más, está en Primera de Corintios 4:14, que dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. O sea, era parte, no, recordemos que pues no todo tiene que ser bonito y sí, ¿no? Como sí, estás bien, no te preocupes. Tenemos una responsabilidad al conocer la palabra, que es exhortarnos en amor y amonestar en todo caso, ¿no? Cuando él como líder y como apóstol lo hacía. Además, él era un maestro de verdad. La siguiente parte dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, no es suficiente amonestar a la gente, porque si nos quedamos ahí, pues, ¿dónde está la corrección, no? Debemos también enseñarles las verdades positivas de la palabra de Dios. Y aquí, hermanitas, yo ahora sí que como un reto, pensaba, pues vemos esta enseñanza del verso 28. Es bueno guiar a una persona a Cristo, anunciar a Cristo, advertirle acerca de los peligros que hay por delante, o sea, amonestarle, advertirle, corregirle, pero también es importante enseñarle las verdades fundamentales de la vida cristiana. Realmente a quién estamos discipulando o con quién estamos aplicando esta enseñanza del apóstol Pablo. Él ya vimos que lo hacía en todas las iglesias locales. Él era como si fuera el padre, ¿no? Los veía como hijos amados. Nosotras, pues pongámonos ese reto, ¿no? ¿A quién vamos a discipular? ¿A quién vamos a hablarle de Cristo? Pero también a advertirle y amonestarle en amor y a enseñarle la verdad, ¿no? O sea, puede ser a nuestros hijos, puede ser a un compañero de trabajo, puede ser o sea, es realmente lo que Dios nos manda hacer, proclamar su palabra y predicar el evangelio, y esta es como una guía, ¿no? De cómo debemos ir haciéndolo. Y el apóstol Pablo no solo predicaba a Cristo, también lo enseñaba, siendo que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso está en Colosenses 2:3. Entonces, realmente enseñando a todo hombre en toda sabiduría era la preocupación de Pablo, porque no solo es enseñar, es en toda sabiduría. Y la sabiduría es el uso correcto del conocimiento.
Entonces, sabemos que la verdadera sabiduría espiritual se encuentra solo en Cristo Jesús. Entonces, es nuestro deber enseñar, aprender, conocer y hacer uso correcto de ese conocimiento a través de Cristo Jesús, a través de su gracia en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo dedicó tiempo para ministrar a los individuos, a las iglesias. Y si ven en este verso que estamos estudiando, la repetición de la expresión todo a todo hombre, él dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Se repite 3 veces. Quiere decir, hermanitas, que aunque estemos sirviendo solo a unos pocos creyentes, podríamos pensar en este grupo, ¿no? Somos a lo mejor a veces 15, a veces 20, pero realmente estamos ayudando a toda la iglesia. Es lo que aquí nos enseñaba el apóstol Pablo. Estamos extendiendo esta enseñanza. Entonces aquí vemos esta misión de Pablo. Dio un mensaje con estas 3 partes: anunciar a Cristo, advertir o corregir y enseñar con sabiduría. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué? Para presentar perfectos en Cristo a todos. Y esta palabra perfectos que usó el apóstol Pablo quiere decir completo, maduro o semejantes a Cristo. O sea, no se trataba solo de convertir a la gente o de que la gente se convirtiera, sino de llevarlos a una madurez espiritual real. Ese es realmente el objetivo. Y esta es la meta de toda predicación, amonestación y enseñanza. Que podamos presentarnos perfectos en Cristo a todos los hombres. Y es lo mismo, y ese debe ser, por ejemplo, el fin de este estudio, ¿no? Llegar a esa madurez, que estemos todas avanzando en esa madurez para presentarnos así ante Cristo. ¿Y cómo saber si somos maduras? ¿Cuáles son esas evidencias de madurez espiritual? Bueno, esas las vamos a estudiar. Ahora sí que no se pierda el próximo capítulo, porque las vamos a estudiar en el capítulo 2. Pero bueno, ahí vamos a estar muy atentas. Entonces, vamos a pasar al verso 29. Dice, para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y aquí, hermanitas, después de todo esto, está la clave del equilibrio en la vida cristiana. Porque el apóstol Pablo se esforzó en servir y honrar a Dios con todas sus fuerzas. Por eso dice trabajo, dijo, para esto también trabajo. Y esta palabra se refiere a un esfuerzo constante hasta el punto de quedar exhausto. Es como si él hubiera dicho, yo trabajo hasta el agotamiento. Así es como trabajaba el apóstol Pablo. Y luego dice, luchando según la fuerza de él. Y esta palabra luchando, que viene de la palabra griega agonizomai, con Z, agonizomai, que se traduce luchando, es la misma palabra incluso que da origen a la expresión agonizar. Y se refiere, a ese esfuerzo requerido para competir en un certamen atlético, a ese esfuerzo que hacen los atletas. Entonces el apóstol Pablo ejercitaba sus músculos espirituales de la misma manera que un corredor griego lo haría en las Olimpiadas, por ejemplo. De hecho, también le había enseñado a Epafras a orar de la misma manera. Recordemos que ahí, en los versos que nos estamos aprendiendo, Epafras, nuestro consiervo amado, ahí en Colosenses 4:12, si le dan a 2 páginas adelante, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Aquí viene otra vez esta palabra, perfectos. Él también oraba por esta iglesia para que llegaran a esa madurez espiritual. Quiere decir que la fuerza no viene de Pablo. De hecho, dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Y aquí el apóstol Pablo reconoce algo hermoso. Él se esfuerza, como vimos, él lucha, pero la fuerza viene de Cristo actuando poderosamente en él. Y aquí podríamos decir que el apóstol Pablo nos da la fórmula del ministerio. El ministerio sería igual al esfuerzo humano más el poder divino. Es una suma de estos dos elementos. No, el ministerio no puede ser solo esfuerzo humano o no es solo poder divino, es la suma de las dos. Y es lo que hacía el apóstol. Y él sabía que el trabajo o esta lucha eficaz que se hacía evidente en los resultados espirituales y eternos, pues era algo que Dios hacía en él y a través de él. Él describe una lucha espiritual y el poder de Dios operando en su vida a través de una oración verdadera. Recordemos, hermanitas, y sabemos que la oración no consiste en tratar de cambiar el propósito de Dios. Me imagino que si Pablo hubiera pensado esto, pues de hecho, que lo sacara de la cárcel, o que, ¿no? O sea, totalmente diferente a todas las adversidades que le pasaron. Pero la oración consiste en conocer cuál es el deseo de Dios para pedir conforme a ello. O sea, recordemos que nuestra oración siempre debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay ocasiones que probablemente pues no tenemos deseos de orar, porque a todas nos pasa, ¿no? Hay veces que estamos tan agobiados o tan carrereadas con la vida diaria que no, sencillamente no tenemos esa calma o ese deseo de orar. Pero es entonces cuando más debemos orar, hermanitas. Ahí, cuando no tenemos esas ganas, ya que el poder de la resurrección de Cristo está a nuestro alcance. Gracias a Dios. Entonces, eso, ahí por favor noten el versículo en Efesios 3, 20 y 21. Se los voy a leer para que sea un poquito más rápido, pero dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, recordemos siempre estas verdades, hermanas, y todo al final, pues parte también de esa comunión y de esa vida de oración que debemos llevar, de estar tomadas de la mano de Dios y de siempre caminar con Cristo. Y aunque no todos somos llamados para ser apóstoles, porque yo decía, wow, ¿no? O sea, el apóstol Pablo, ¿no? Pues es uno entre toda la humanidad que Dios le dio ese privilegio de revelarnos este misterio. Pues sí, qué bendición y cómo hemos aprendido en este último tiempo del apóstol. Y bueno, no todos somos llamados para ser apóstoles, pero sí, cada uno de nosotros tenemos un ministerio dado por Dios. A lo mejor podemos compartir el evangelio, a lo mejor somos ganadores de almas, o sufrir por Cristo y cumplir el ministerio que Él nos ha dado, que Dios nos ha dado. Podemos ser fervientes en la oración a favor del pueblo de Dios. Dios nos ha dado un ministerio, hermanos, a todas. Entonces, yo quisiera terminar con esta pregunta y les diría, ¿estás llevando a cabo el ministerio que Dios te ha encomendado? O sea, ¿realmente estamos avanzando y haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer? Y en este caso, pues yo solo les diría, pidamos a Dios claridad también para saber cuál es ese ministerio que Él nos ha encomendado y trabajemos y luchemos, como decía el apóstol, para que este ministerio se cumpla en nuestras vidas. Podamos realmente cumplir este propósito. Amén. Pues hasta aquí llega nuestro estudio de hoy.
hermanitas, espero pues que el Señor nos haya enseñado y hablado en esta noche y que no nos olvidemos, ahí estemos repasando, porque gracias a Dios, pues la palabra de Dios es para vivirla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues entonces, primero hacemos la oración, Eli, sí, ¿verdad? Pero vamos a orar y ya después pasamos a las preguntitas y los comentarios. No sé quién nos quiere ayudar a hacer una oración para cerrar ya el estudio. A ver, no sé si por ahí Martita, Judith, ¿quién nos quiere ayudar a hacer una oración? Que abra su micro, porfis. Ah, Bueno, hola Judith. Sí, gracias. bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Señor. Gracias por los medios que nos das eh, para estar aquí, Señor. Y te pedimos, Padre, que así como tú nos edificas en tu palabra, Señor, también esta enseñanza, Señor, pueda quedar tatuada en nuestros corazones, que quede escrita en la tabla de nuestro corazón y atada a nuestro cuello, Señor. Que tú nos sigas esforzando, Padre, con todo poder y con la potencia de tu gloria, Señor, para toda paciencia y longanimidad, Señor, para todo trabajo, Señor. Que tú nos guíes, Padre, en cada labor que cada una de nosotras tiene que realizar en nuestro día a día, Señor. Que tú nos permitas siempre estar dispuestas de todo corazón, que pongas en nosotras el querer como el hacer, para alcanzar, Señor, este conocimiento, para perseguirlo, para perseverar en él, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas, tenlas con bien en sus hogares, en sus familias, bendícelas, bendice a cada una de ellas, sus matrimonios, sus hijos, sus hijas, sustenta, Señor, cada hogar. Te lo pido en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Judith. Amén. Amén, amén. Muy bien. Pues entonces, a ver, hermanitas, vamos a ver qué tanto estuvimos ahí atentas. ¿Quién me dice quiénes son los gentiles? Los que no pertenecemos al pueblo judío. Sí, así es. Muchas gracias, Clau. Entonces, todos ya formamos parte de la familia de Dios, ¿ya? Como judíos y gentiles. Muy bien, gracias, Clau. Perfecto. Ahora, están bien fáciles mis preguntas, ¿eh? No. ¿Cuál es la meta de toda predicación, amonestación y enseñanza? ¿Cuál sería el objetivo que nos muestra el apóstol Pablo? ¿Quién quiere responder? El uso correcto del conocimiento, que tuvieran, que todos alcancen, por eso Pablo dedicaba tiempo, para que así como pues el Señor lo edificó, también pudiéramos alcanzar, o bueno, en ese entonces, una sabiduría que quiere decir el uso correcto de ese conocimiento. Digo yo, a lo mejor hay Muy alguien, ¿no? bien, sí, gracias, Judith, así es. ¿Y para qué? Para presentarnos perfectos, maduros, delante del Señor, Es ¿verdad? Delante de más. Él. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Y por último, a ver, ¿quién me dice de qué se compone el ministerio o cuál es como esa fórmula que nos da el apóstol Pablo, que él fue ejemplo en su ministerio? Del esfuerzo humano y poder de Dios divino. Eso, muy bien, gracias, Martita. Sí, ¿verdad? Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, hermanita. Pues este es nuestro estudio, está padre así hacernos preguntitas para también llevarnos, luego así nos llevamos
la información así en la mente. Y bueno, pues hasta aquí estamos hoy, son 9:15, todavía no sé si alguien quiera comentar algo, aportar algo más, alguna preguntita, comentario. Laurita, yo quiero decir un comercial rápido antes de que nuestras hermanas puedan opinar. Hermanitas, vamos a iniciar. La siguiente semana va a ser el resumen de Colosenses 1 y vamos a volver a poner una lista para quienes quieran compartir. Van a tener 5 minutitos para compartir los versículos que vamos a poner y ustedes escogen. Este es la próxima semana, ¿sale? Entonces ahorita cuando terminemos, subimos los versículos, abrimos el chat y ustedes dicen, yo escojo de tal a tal, de tal a tal. Y si no entraron no tienen como mucho conocimiento, acuérdense que está en YouTube los estudios o pueden abrir en la Biblia, ustedes mismas estudiar, pero que sea parte de la enseñanza. Por otro lado, les quiero comentar que bueno, hemos estado orando y queremos que más de ustedes puedan participar en predicar la palabra. Obviamente, todas estas hermanitas que han sido disciplinadas, puntuales, etcétera, etcétera. Y el siguiente capítulo 2, alguna va a dar todo el estudio. Capítulo 3 va a haber alguien más que va a dar otro estudio, o dos hermanas, y el 4 también dos hermanas o tres durante todo el capítulo 4 para que ustedes puedan tener todas esas herramientas de cómo poder estudiar. De hecho, quisiera que Clau nos comentara un poquito de su experiencia, Clau. ¿Cómo fue el que estuviste estudiando? Bueno, quiero comentarles que cuando les toque a ustedes compartir la palabra, les vamos a dar las herramientas. Les vamos a dar los libros o como el bosquejo general de algunos libros, cómo utilizar este, algunas plataformas, ya se me fue el nombre, bueno, Aplicación. aplicaciones, ajá, para que puedan estudiar las palabras y meterse en algunos comentarios de algunos teólogos. Se requiere estudiar. Entonces aquí es donde me gustaría que Clau nos diga su experiencia de cómo vivió este proceso, porque yo le avisé en diciembre, como a mediados, ¿no, Claudia? Y le dije, para el 12 de enero vas a dar el estudio. Y se tardó un mes más o menos. Entonces quiero que nos platiques, Claudia, por favor. Hola. Híjole, pues primero estaba asustada, después nerviosa, después muy segura y después otra vez no. Y la experiencia más bonita es el meterte, el profundizar en la palabra de Dios. Eso para mí fue bien impactante porque aunque estamos en los estudios, pues ya ustedes nos desmenuzan todo y lo podemos entender. Y la verdad es que no siempre vuelvo a que me adorno, ¿verdad? Sí, la verdad no siempre vuelvo a escucharlo o no siempre los he vuelto a estudiar, pero al hacer el estudio, híjole, fue bien bonito meterme en la palabra, el descubrir todo lo hermoso que hay al escudriñar, al ver los significados de las palabras, al meterte a orar, porque la verdad ya había hecho un estudio y después estaba muy incómoda, ya lo había terminado, decía, no, es que no, 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 y lo leía y no, y lo tuve que dejar a un lado, o sea, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Pero pues el Señor me dijo, no, no es eso. Entonces, pues bueno, lo tuve que dejar de lado y volver a empezar. Y ya que volví a empezar, pues ves que se los mandé, los revisaron y luego el tiempo era muy largo y luego al reducirlo quité muchas cosas y muchas otras que ya les había dicho a ustedes en lo que les mandaba, también las quité y a la mera hora, pues ahí el Señor guió todo, pero dentro de todo lo que primero habló a mi vida. O sea, y de verdad te puedo decir que todavía ahorita el Señor me sigue hablando. A través de, por ejemplo, el estudio de proverbios que nos mandaste, que estuvo precioso. Híjole, o sea, yo estaba así de, ay, Señor. Pero pues bueno, es que Él sigue hablando. O sea, de verdad, es solo como abrir bien las antenitas
Y eso ayuda mucho a estarte metiendo cada vez más y a disfrutar cada vez más su palabra, porque a veces nada más el escucharla y así, no quiero decir que no pongamos atención, sino que no entra como, o sea, yo sentí que entró su palabra así bien tremendo y es algo muy bonito, se disfruta demasiado. Y el que el Señor te pone a orar, o sea, de verdad es, Señor, ayúdame, Señor, Señor, ¿qué tienes que decir? Y estar orando, 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 orando. O sea, creo que oré más que en toda mi vida, pero muy bonito. Muchas gracias, Clau. Sí, efectivamente, esa es la idea, hermanitas. Entonces, eh, todas están postuladas, por supuesto que vamos a estar orando, el Señor nos va a ir guiando. Entonces, de repente, también ustedes dicen, yo quisiera compartir, ¿verdad? Ahora que en la semana, la siguiente semana que subamos, ¿quiénes van a compartir? Más bien, al ratito que ponga, ya me hice bolas, al ratito que ponga la lista y ustedes escojan. Entonces nos vamos a ir cuenta cómo están estudiando, ¿no? Porque te van a tener 5 minutos para resumir. Y Clau lo sabe y nosotras lo sabemos, como bien lo dijo, estudiamos así muchas cosas y de repente no, ya nos pasamos, hay que cortarle, hay que cortarle. Y tienes que ir viendo. Y se presentan muchas cosas mientras estamos aquí, que si el perro, que si ya tosieron, que el hijo se atravesó, qué cosas, y tú tienes que aprender a resolver, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y les vamos a ir mandando la información, por supuesto la invitación, porque a Clau le dije, oye, ¿te gustaría? Si no, no hay ningún problema. Entonces, así, chicas, les vamos a ir mandando la información. Algo, si no entienden algo algún domingo, nos podemos ver en la congregación o nos conectamos por aquí para que ustedes puedan sentirse apoyadas. Pero la idea es de que descubran esto, que es estudiar de verdad a profundidad la palabra, a orar lo que Dios quiere hablar y no lo que nosotras queramos hablar, porque de verdad que se van a dar cuenta que cuando vivan eso y que vean cómo Dios de verdad las va usando y a veces hablan y dicen, no sé ni cómo me salió esto, Señor, porque yo no sirvo para nada, pero el Espíritu lo hace, se pone la piel chinita y de verdad que es algo muy, muy hermoso que el Señor quiere que todas puedan vivirlo, ¿no? Y bueno, eso es todo de mi parte. Ahora sí, si alguien quiere comentar, adelante. Yo, bueno, que a mí me habló mucho la última pregunta que nos hizo Lau, de ¿estás llevando a cabo el ministerio que Dios te ha dado? Yo sé que hay ministerios, muchos, ¿no? Puede ser uno en el servicio de la congre, eh, no sé si predicamos en la calle, pero a mí me vino el ministerio de nuestra casa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, y el que nosotros a ellos verdaderamente les enseñemos o que ellos vean en nosotros, más que enseñar, ver que amamos al Señor, que estudiamos su palabra, que oramos y que damos pues fe de que Cristo vive en nosotros, porque muchas veces descuidamos ese ministerio tan importante que es nuestra casa. Yo sé que es bien importante estudiar, dar un estudio, que ustedes se esfuerzan, por ejemplo, muchísimo, pero si no dejar de lado, bueno, lo que a mí me habla el Señor ahorita es no dejar de lado el principal ministerio que es nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, y pues en ellos dar ese fiel testimonio, porque muchas veces algunas podemos estar padeciendo que alguno de ellos no esté ganado para el Señor o se haya alejado. Y nosotros con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, pues vamos a ayudar a que ellos quieran regresar al camino del Señor o conocerle. Y ya. Sí, Clau, tienes toda la razón. Laurita, ¿quieres comentarle algo? Adelante. Gracias, y sí, qué hermoso. Gracias, Clau. Pues sí, yo creo que es donde primero tenemos que dar ese testimonio, ese estar con nuestro ministerio como mamás, algunas como esposas, como hijas,
donde realmente vamos a testificar del amor de Dios y de cumplir ese ministerio. A veces estamos más afanadas por hago el ministerio de la congre, ¿no? Y descuidamos a la familia o así. Entonces ahí que el Señor nos vaya mostrando. Y gracias, Clau, por compartirnos. Muy hermoso. Muchas gracias. Anita, tenías la mano levantada, creo. Sí, comento rápido. Yo me quedo mucho con lo que decía Pablo de lo que nos explicabas acerca del esfuerzo, lo que significaba el esfuerzo, ¿no? Y que es llegar hasta estar exhaustos, ¿no? Al límite. Y yo sé que a veces el pedirnos, me parecen pequeñas cosas, nos generan mucho esfuerzo, pero hay un fruto en ese esfuerzo. Entonces, yo sé que a veces cuando nos dicen, bueno, es que hay que memorizar, es que hay que conectarnos cada martes y organizarte tú todo el día para poder tener ese tiempo, ¿no? O sea, todo requiere un esfuerzo, el pararte temprano, orar, corregir lo deficiente. A mí lo que más me ha confrontado Dios es en eso. Cuando uno cree que en su vida cristiana te estás acomodando y tú crees que vas bien en la voluntad de Dios. Y a mí en lo personal, cuando empieza el Señor a llevarme a esta parte de estudiar la palabra y de enseñarla, todo revolvió así, trastornó mi vida, mi matrimonio, mi familia, y me di cuenta de todas las deficiencias en mi persona primero, y también me di cuenta que si no me esfuerzo en el perdón, en la humildad, en buscarlo, en temprano orar, en memorizar, porque cuando necesitas la palabra, o sea, a veces memorizas y a lo mejor a los 2, 3 días se te olvida, pero ahí queda la palabra. Y cuando la necesitas, el Espíritu Santo ya que mira, agarra tu cerebro y ¡zas! Nada más te la pone como que en el presente, momentáneo, y dices la palabra. Porque si no hay esto adentro de nuestro cerebro, ¿de dónde toma el Señor? Yo sé que Él tiene el poder de sembrarte, la verdad, pero cuando tú te esfuerzas de esa forma, hay un fruto. Y el fruto es esta parte que dice Pablo en el versículo 28, que dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Nosotras mismas que hemos sido discipuladas, el propósito es estar completas, ser maduras y tener un fruto y saber que la diferencia entre nuestros hermanos judíos del Antiguo Testamento y nosotros es que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo está dentro de nosotros y eso es un milagro. Por eso es que yo sé que el ministerio de Pablo fue exclusivo para Pablo, pero no demerita el propósito y ministerio que Dios hace en nosotras. Necesitamos creerle a Dios para que con 1, 2, 3, 4 de nosotras, créanme, que el Señor puede hacer muchos milagros en la iglesia. Y no me refiero en la parte de experiencia, sino me refiero en la parte de afirmar y guardar la unidad y crecer y fructificar, porque ese es el propósito como iglesia. Entonces, bueno, yo les quería compartir esto y de verdad echémosle ganas, esforcémonos. Pablo era un militar, claro que siempre va a hablar como militar, va a hablar como un soldado, pero nosotras somos soldadas de Cristo. Entonces, no dejemos, no desfallezcamos, demos el extra, de verdad que las recompensas están aquí y son los tesoros que nos da aquí el Señor. Bueno, era lo que les quería compartir. Ay, amén, qué hermoso. Muchas gracias, Anita. Y sí, tienes razón. A veces podemos esforzarnos tanto para algo terrenal y nos cuesta a veces esforzarnos. Yo también he sentido que el Señor me llama mucho a la oración y a veces hizo todo un esfuerzo, ¿no? Del dejar todo, el tener el tiempo, el dormir menos, el lo que sea. Y sí, no desmayemos en eso que el Señor nos ha llamado a hacer. Gracias, Anita, qué bonito. Pues si quieren, para terminar, hermanita Leti, tienes la manita, adelante, por favor. Gracias. Sí, maestra, pues ya me ganó mucho Anita de lo que comentó, porque es cierto, Dios nos da un don, aunque sea, y, y nos va guiando, pero también me pasa lo mismo que como Clau, que a veces me asusta ese llamado. Pero el Espíritu Santo es el que dice, adelante, esfuérzate, sé valiente, tú puedes.
Y rápidamente voy a comentar un testimonio que me pasó el año pasado. Yo siento que tengo el don de la enseñanza, de ser maestra. Entonces he estado tocando puertas, he estado orando y un día amanecí y le dije, ay Señor, ya, mejor, qué bueno que ni voy a ser maestra porque sí es una responsabilidad muy fuerte y así, ¿no? Y en la tarde que me empieza a mandar mensajes el maestro Ramón Vázquez. Leti, háblame, quiero hablar contigo. Y nada, yo hasta como las 7, 8 de la noche veo mi teléfono y ya pues hablo finalmente con él y me dice, oye Leti, es que te estoy buscando porque tengo problemas con los maestros. No tengo maestros para el sábado, para ITI, ¿no? Y tú me has dicho que quieres ser maestra y enseñar. Y yo me quedé así, ¿cómo? Si en la mañana le estoy diciendo al señor, ay, qué bueno que al fin que ni quiero ser maestra y ya así, ¿no? Y me dice, ¿te gustaría dar clases? Y yo, ¡uh! Y se los estoy platicando y con el perdón de la palabra sentí que se me cayeron los chones, así que dije, ¡wow! ¡Qué miedo! Y dije, bueno, pues en el nombre sea del Señor, y me animé y le dije que sí. Y me dijo, pues, óralo, acuérdate que no es para que tú te vanaglores, te exaltes, sino es para la obra de Dios, y óralo, ¿no? Y entonces ya finalmente di las clases. Obviamente, como todas, yo me imagino con usted, maestra Laura, así que sí nos asusta al principio, sí nos da algo de miedo y todo, pero me presenté y con la voluntad de Dios, con su poder, pues di las clases y todo eso, y pues sigo en eso, sigo orando y le digo a mi Dios, reafírmame, confírmame y tú haces tu obra en mí, Señor. Y eso es lo único que quería compartirles. Ay, muchas gracias, Leti. Pues mira, felicidades, gracias a Dios que Él nos llama a servirle y pues ya, mira, ahorita aquí también se hizo el comentario, el llamado, así que ahí sigamos orando porque quien quite el Señor te está llamando también por acá, ¿verdad? Así es. Qué bueno, pues muchas gracias. Gracias a todas por comentar, por participar, por estar aquí conectadas. Ya son 9:32, entonces ya nos despedimos. Que tengan muy bonita noche, que Dios las bendiga, que el resto de la semana pues el Señor las guarde y nos siga mostrando y enseñando su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Las amamos mucho y gracias por estar aquí. Que Dios las bendiga mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.